Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con las jornadas. Acá Laura Pardo. Y voy a presentar con mucho agrado al doctor Rodrigo Suárez, me salió mal, que va a hablar de la transición de la pediatría a la adultez en reumatología. Él es pediatra y miembro del Servicio de Reumatología del Hospital Pediátrico del Centro Hospitalario Pereira Rosell y de la Policlínica de Transición del Instituto Nacional de Reumatología. Bueno, te escuchamos, Rodrigo. Gracias, Laura. Muchas gracias a la sociedad también por la invitación. Y en realidad queríamos encarar este tema porque es un tema que venimos trabajando desde hace unos años desde la reumatología en el Pereira Rosell. Quería discutir primero algunos casos de pacientes nuestros. Camila tiene hoy 20 años, es presidente de Flores y es portadora de un lupus eritematoso sistémico con afectación renal, hematológica y de piel, que debutó a los 12 años. Anticuerpos antinucleares y anti-ADN positivo, una hipocomplementemia, una nefropatía clase 3 por biopsia renal, que recibió múltiples tratamientos con corticoides y con inmunosupresores, que incluso requirió rituximab, al biológico al cual no respondió, bolo de ciclofosfamida, y que en 2016 fue enviado a transición a la Policlínica de Autoinmunes del Hospital de Clínicas. Alison es una paciente que hoy tiene 20 años, de Montevideo, portadora de una uveitis idiopática bilateral, con diagnóstico a los 8 años, que también recibió múltiples tratamientos, que inició en junio del año pasado, a los 16 años, en el borde de la transición, adalimumab, un anti-TNF, un fármaco biológico que es el indicado en estas enfermedades, e inmediatamente inició la transición también a la Policlínica de Enfermedades Autoinmunes del Hospital de Clínicas. Tuvo una excelente respuesta al biológico, pero perdió el tratamiento por falta de seguimiento. Rescatamos a la paciente y comenzó el seguimiento en el INRU. Recomenzó el tratamiento, pero lo volvió a perder en el inicio de la emergencia sanitaria, en la cual todavía estamos viviendo. Y actualmente, hoy, lamentablemente, está con un nuevo empuje de una panuveitis de su ojo izquierdo, recibiendo prednisona en altas dosis, y está integrada a la Policlínica de Transición del INRU. Gonzalo es un paciente adolescente que hoy tiene 16 años, pero que a sus 15 años debutó con una poliartritis bilateral de manos, rodillas, tobillos y con afectación de témpora mandibular bilateral. Fue visto por un reumatólogo de adultos, se le hizo un diagnóstico de artritis reumatoidea. Comenzó tratamiento con metotrexate de 22,5 miligramos semanales, pero con una muy mala evolución. Y en agosto de este año tuvo la primera consulta con reumatología pediátrica y le hicimos el diagnóstico de artritis idiopática juvenil poliarticular con alta actividad. Su debut fue a los 15 años. Las enfermedades reumáticas infantiles se consideran hasta los 16 años, por lo cual se le hizo un diagnóstico erróneo a los 15 años de una artritis reumatoidea del adulto, pero tenía una IJ. En agosto cambiamos su tratamiento a metotrexate parenteral, sulfasalacina, inició prednisona y corticoides, pero persiguió con alta actividad articular, por lo cual acaba de ingresar a etanercept subcutáneo, el biológico indicado en estos casos. Todos estos pacientes tienen en común que son adolescentes, tienen enfermedades crónicas de inicio en la infancia, y para comenzar a hablar del tema queríamos definir la adolescencia como lo define la OMS, que es el grupo etario entre los 10 y los 19 años, que es la sexta parte de la población mundial. Es un tiempo de cambios significativos en la vida, psicológicos, emocionales, del desarrollo social, educativo y laboral, y donde los principales problemas de salud son el embarazo, las infecciones, la salud mental y la violencia, el consumo de alcohol, las drogas de abuso y el tabaco, la malnutrición y la obesidad, los traumatismos, a pesar de lo cual a nivel mundial es el grupo etario en el que menos se investiga. Por eso nos parece importante centrarnos un poco en estos pacientes. A ver qué no quiere pasar, ahora sí. Otro concepto que queríamos definir es el de NANEAS, que es el de los niños y adolescentes con necesidades especiales de atención a la salud. Este es un concepto que fue definido por una cirujana norteamericana en 1985. Y es un concepto que nos habla de niños y jóvenes portadores de enfermedad o condición crónica por la que tienen necesidades sanitarias mayores a las de la población general de niños.
Son pacientes que están más expuestos a hospitalizaciones o hospitalizaciones más prolongadas, al uso crónico de tratamientos farmacológicos, una mayor tasa de cirugías, mayor necesidad de controles de supervisión de salud y mayor mortalidad. Entonces, los adolescentes con aneas y en reumatología nuestros pacientes entran en esta definición, van a ser los que nos preocupan y por el que queremos trabajar. En los últimos 35 años, según esta revisión del 2016, se han hecho pocos cambios en la atención a la salud de los adolescentes, especialmente de aquellos con patologías crónicas. Es un tema que, como ven, desde el 85 se está empezando a discutir, pero que ha tenido muy pocos avances en los últimos años. La gran diferencia entre la atención de un pediatra y un médico de adulto, de un adolescente, es importante porque la relación entre el adolescente, el pediatra y la familia es de un trípode, donde la familia también interactúa con el adolescente y con el pediatra, mientras tanto que en la atención diádica de los médicos de adultos, el médico de adultos puede tener más contacto con el adolescente, pero tiene menos contacto con la familia, y la familia interactúa directamente con el adolescente y más indirectamente con el médico de adultos, por lo cual esta transición, este cambio de la atención pediátrica a de los médicos de adultos implica muchas veces en tropiezos para los jóvenes. Transición se define entonces como el pasaje planificado de adolescentes y adultos jóvenes de un sistema de atención pediátrico a un sistema de atención de adultos. Es parte del normal y saludable desarrollo y por supuesto que se aplica a todos los individuos, tanto los sanos como los enfermos crónicos. La transición debe ser centrada en el paciente y en la familia, y debe tener como principios la flexibilidad, la sensibilidad, la continuidad, la profundidad y la coordinación para tratar de individualizar y personalizar para cada paciente la transición. Quería presentarles, este es el consenso norteamericano de transición hecho entre la Academia Americana de Pediatría y la Academia de Medicina Interna de Estados Unidos, que en 2002 puso como objetivo que llevar adelante la transición maximiza la funcionalidad y el potencial a través de la provisión de servicios de salud de alta calidad y apropiados al desarrollo del paciente e ininterrumpidos. La óptima atención sanitaria la podemos definir como que es la apropiada al nivel del desarrollo, a la madurez individual de cada paciente, a su estado de salud. No es lo mismo hacer la transición de un paciente sano que de un paciente portador de una enfermedad crónica. La transición a tiempo nos permite optimizar el rol de adulto y de alto cuidado del paciente, reorientando la relación con su referente clínico, que como veíamos en el esquema anterior, tiene un cambio importante. No siempre implica una transferencia de especialista cuando el paciente se sigue con un subespecialista, pero sí en el cuidado de la atención primaria. Comienza siempre en el ámbito pediátrico y continúa en los servicios de adultos. Y este consenso establece que debe comenzar entre los 10 y los 14 años. Los periodos que se usan de edad para comenzar con la transición son variables en todo el mundo, pero sí es importante que el concepto de transición esté presente ya desde el diagnóstico. Por más que el paciente empiece con una enfermedad desde pequeño, tenemos que tener claro, la familia y el paciente de a poco tiene que ir internalizando la idea de que en algún momento va a tener que dejar al médico que lo sigue en pediatría para tener un control con un médico de adultos. La transferencia es un evento puntual dentro de la transición en el que el paciente migra de un servicio de forma definitiva desde la pediatría y su información se mueve de un lugar a otro. Idealmente lo debemos hacer con una enfermedad estable, con un desarrollo adecuado y con independencia de cuidados. Como veíamos en el caso 2 de Alison, la paciente con la uveitis, no podíamos a los 16 años hacer una transición y una transferencia en un momento en que tenía su enfermedad activa, por lo cual le decidimos lograr el mejor tratamiento, que en ese caso fue el biológico. Luego que la enfermedad estuvo inactiva, ahí hicimos la transferencia. En esta etapa de la transferencia se requiere una estrecha vigilancia para detectar tempranamente problemas con la adherencia, que vemos muchas veces que los pacientes quedan abandonados, se pierden, no se acostumbran al nuevo servicio ni a los nuevos médicos.
Y siempre se requiere una colaboración efectiva y plena entre los especialistas de adultos y niños, así como una planificación de los controles con el resto de los especialistas. Esta investigación de este año nos trae unos conceptos importantes sobre cómo se facilita la transición en los adultos jóvenes. Durante la transición, los jóvenes con patologías crónicas sufren un retraso en su autonomía, en el desarrollo psicosexual y social, así como un pobre control de su enfermedad. Como vimos en el caso de Alison también, por problemas administrativos y por la falta de contacto con sus médicos, perdió el tratamiento biológico que estaba recibiendo y hoy tiene un nuevo empuje de su uveitis. A nivel mundial, el Reino Unido y Australia son los únicos países desarrollados que tienen guías y políticas nacionales sobre transición. En muchos países europeos y en Estados Unidos existen diversas entidades y hospitales, universidades que tienen sus políticas de transición, pero que son políticas institucionales, no del país. Los objetivos de las políticas de transición y de este estudio eran determinar las características de la atención a la transición que la hagan eficiente y efectiva. Y las conclusiones de este estudio fueron que los servicios de salud deben financiar la atención a la transición. Actualmente en Uruguay no hay muchos servicios de transición establecidos. En cuanto a la financiación de la atención, en Uruguay el FONASA cubre la atención a la salud de todos, pero muchas veces podemos tener un gap en la atención cuando hacemos la transferencia. Los prestadores y organizaciones deben establecer comités de transición y designar un coordinador de transición. La planificación conjunta y la evaluación periódica entre proveedores de servicios de adultos y pediátricos que incluya la atención primaria mejoran el cuidado de esta población. Y son prioritarios en la transición el involucramiento parental, el desarrollo de la autonomía y el autocuidado del adolescente. Esta planificación conjunta, normalmente en Uruguay actualmente no es una tarea que se está haciendo concienzudamente, y es a lo que queremos empezar a trabajar. Mantener equipos estables y empoderar a los jóvenes en la toma de decisiones sobre su cuidado de la salud es, por supuesto, también importante para facilitar la transición. Este estudio también, de hace pocos años, nos detalla unos pasos críticos que debemos, que cada adolescente y cada familia debe lograr para tener una transición adecuada. Cada adolescente debe tener un profesional identificado que atienda sus necesidades de transición, que asuma y coordine y planifique el cuidado en salud del paciente. El adolescente, su médico y su familia son corresponsables de que la transición asegure una atención ininterrumpida, exhaustiva y accesible en la comunidad. La falta de interrupción en el tratamiento es un concepto que se repite, como ustedes pueden ver, y es una cosa muy importante para que no haya problemas con la adherencia en los seguimientos y en el tratamiento y, por lo tanto, en la buena evolución de las enfermedades crónicas. Asegurar la cobertura financiera de la atención a la salud de forma longitudinal, como decía recién, es un problema que en Uruguay no es prioritario porque está resuelta, pero en países del primer mundo incluso es un problema realmente porque una cosa es la cobertura que tienen los niños y los adolescentes y otra es la que tienen los adultos. Hay que crear un plan escrito de transición con el joven y la familia actualizado periódicamente. Los conocimientos y habilidades necesarias para la atención de la transición y los pacientes crónicos deben formar parte de los requerimientos educativos de los médicos. Es un elemento que hoy en los currículums de estudio de los médicos no está presente específicamente. Este estudio, es una review del 2007 de esta doctora que ha trabajado muchísimo en transición en reumatología y que define a la transición en reumatología como el proceso continuo, dinámico y activo, porque un paciente joven portador de una patología reumática de inicio en la infancia alcanza las habilidades necesarias para su autocuidado independiente como adulto. Un niño y un adolescente que concurren a una consulta y a un control con reumatología de niños, muchas veces recibe las órdenes, digamos, de su familia, y cuando un adolescente pasa a la adultez y tiene que tomar sus propias decisiones, es muy importante que aprenda sobre la enfermedad, que aprenda sobre cómo cuidarse, los medicamentos que debe tomar, cómo hacer el seguimiento, los controles de laboratorio y cuándo debe consultar o no urgentemente a un médico.
La transición adecuada mejora el seguimiento y la adherencia en AIJ. La artritis idiopática juvenil es una enfermedad crónica que inicia en la infancia, desde la lactancia incluso tenemos pacientes que debutaron a los 6, 8 meses, por lo cual es una patología que dura muchísimos años y la transición adecuada es fundamental para que no se pierda el paciente. Una buena transición mejora la calidad de vida y la satisfacción con la atención médica de los adolescentes. La calidad de la atención declina luego de la transferencia a servicios de adultos por falta de preparación de los servicios y los equipos. Como ven, son conceptos que se repiten en las diferentes revisiones y en los diferentes consensos sobre transición. ¿Y por qué son necesarias la clínica de transición en reumatología pediátrica? Plantea este estudio, esta review. Los síntomas musculoesqueléticos son la tercera causa de consulta en el primer nivel de atención. La reumatología se dice que es la especialidad del dolor, una de las especialidades del dolor. Uno de los primeros motivos de consulta son, por supuesto, el dolor. Y los síntomas musculoesqueléticos, que pueden tener diversos orígenes, son una causa de consulta importante para los pediatras. Más de un tercio de las artritis idiopáticas juveniles se presentan en la adolescencia. Los adolescentes entre los 12 y los 19 años con artritis está comprobado que tienen mayores dificultades en actividades de la vida diaria, en la escuela, en el trabajo, tienen mayor desempleo y en el hogar. Tienen un retraso en la adquisición de hitos del desarrollo psicosocial, incluidos los vocacionales y los sexuales, porque son pacientes que muchas veces están sobreprotegidos por los médicos y por su familia. Se ha comprobado también que tienen más obstáculos en el uso de los servicios de salud comparados con niños sanos y con otras condiciones crónicas. Y esta es una nueva revisión que hizo la misma autora del 2018, donde define que las barreras frecuentes para la implementación de la transición en reumatología son la falta de recursos humanos formados, la falta de recursos financieros y organizativos del sistema de salud, y que solo recientemente los jóvenes consideran como un tema importante para el cuidado de su salud la transición. Desde el 85 se discute este tema, pero es en la última década que en las especialidades y para los diferentes especialistas es importante y se está empezando a implementar en todo el mundo, y los adolescentes recién ahora están empezando a tomar en cuenta esto. Quería comentarles también sobre este trabajo que es una guía clínica para el uso de biológicos en artritis hepática juvenil de Reino Unido, donde define que debe considerarse la artritis hepática juvenil como una enfermedad de por vida. Por más que un paciente logre la remisión en la edad escolar o como adolescente, la enfermedad puede volver a aparecer en cualquier momento de la vida. Por lo menos la mitad de los niños con AIJ llegan a la adultez con la enfermedad activa, con actividad articular, requiriendo medicamentos, por lo cual el adulto con artritis hepática juvenil debe tener un seguimiento también cercano. Los adultos con AIJ pueden tener una enfermedad severa, refractaria y de larga evolución y de larga duración. Como esta es una patología con menor frecuencia que la artritis reumatoidea del adulto y tiene un subdiagnóstico mayor que esta otra enfermedad, hay poca evidencia de tratamiento óptimo de los adultos con artritis idiopática juvenil. Por supuesto que deberíamos seguir los consensos y protocolos de tratamiento de los niños en los adultos con AIJ. Pero muchas veces sucede que cuando pasa de un reumatólogo de niños a un reumatólogo de adultos, muchas veces les cambian el diagnóstico y los consideran como una artritis reumatoidea del adulto, y ahí por supuesto que cambian los protocolos de tratamiento. Muchas veces se extrapolan las estrategias de tratamiento desde la reumatología de adultos, cosa que no es correcta. El mejor encare en estos casos es entonces el trabajo cercano y colaborativo entre los reumatólogos de adultos y pediátricos con decisiones personalizadas para cada paciente. ¿Y cuáles serían entonces las partes de un plan de transición adecuado? Los principales componentes es que tiene que haber una planificación que haga que la transición sea efectiva, inclusiva e individualizada. Tiene que haber una política escrita, cosa que hoy aún no hemos hecho, en conjunto entre los equipos de adultos y pediátricos, donde se debe nombrar un profesional responsable como coordinador del cuidado de la transición. Tiene que ser una política flexible,
lo que es esencial para que la transición sea, como decíamos hoy, apropiada a la edad y el desarrollo físico, psicosocial y cognitivo de cada paciente. Entonces, los principales componentes son que debe ser de comienzo temprano. Cuanto más temprano la transición se comience, tenemos mejores resultados. Y en este tránsito de la niñez a la adultez, los adolescentes tienen que adquirir ciertas habilidades. De forma gradual tienen que tener la opción de tener momentos confidenciales en la consulta. Van a funcionar como nuevos usuarios de los servicios de salud, a los cuales antes accedían los padres, por lo que deben comenzar a hacerlo de forma independiente. Como decía hoy, conocer cómo pueden hacer una consulta, cómo ir a la farmacia para retirar sus medicamentos, cuándo necesitan hacerse controles. Los padres deben adquirir también sus habilidades, tener una acción positiva como acompañantes de los pacientes y no como parte protagonista de la consulta, y estimular la resiliencia de los adolescentes, darle el espacio para que se puedan expresar. Y sin duda que todos, padres y adolescentes, deben tener conocimiento sobre la patología. Hay en el mundo diversos modelos de transición. Los más frecuentes son los servicios adultos y pediátricos que trabajan de forma independiente y donde en algún momento de la edad del niño o del adolescente realizan la transferencia de un servicio al otro. Está el modelo compartido, que a nosotros nos parece que es el más adecuado y que permite una transición más fácil, que es, hay diferentes centros de trabajo que tienen una comunicación frecuente y efectiva, clínicas pediátricas donde pueden recibir a los especialistas de adultos, ¿tá?, para compartir los pacientes, con un periodo de superposición de visitas de los reumatólogos de adultos a las clínicas de niños y viceversa, de los pediatras reumatólogos a las policlínicas de adultos. Y un tercer modelo, que es el menos, tal vez el menos frecuente a nivel mundial, es donde el mismo profesional, o sea, el reumatólogo de niños, continúa el cuidado hasta la edad adulta del paciente reumatológico con enfermedad reumatológica de inicio en la infancia. Acá les traigo un ejemplo de un detalle sobre el lupus eritematoso sistémico del American College of Rheumatology, donde es una planilla que le entregan a los pacientes. Este es un paciente portador de lupus, donde puede anotar, para tener encima suyo siempre, cuáles son la historia de sus manifestaciones del lupus, si tiene enfermedad renal, qué medicamentos ha recibido, qué complicaciones ha recibido. Este es el caso para la artritis hepática juvenil, donde también es una historia portable, donde el paciente lo puede tener siempre para que lo vea, el médico que lo vea, pueda tener un esquema de cómo ha sido la evolución de su enfermedad. ¿Y en qué estamos hoy entonces en reumatología en transición? Hoy seguimos en la Policlínica de Reumatología del Pereira Rosell, la artritis hepática juvenil, que es la enfermedad más frecuente, pero hay otras causas de artritis crónica, la uveitis, y todas las enfermedades autoinmunes sistémicas, el lupus eritematoso sistémico, la dermatomiositis, la esclerodermia, que son de las más frecuentes, las enfermedades autoinflamatorias y las vasculitis. Aproximadamente tenemos hoy 200 pacientes portadores de IJ en seguimiento activo, que la mayoría son del interior del país, y aproximadamente 30 pacientes con IJ y o uveitis tratados con fármacos biológicos. En 2017 hicimos una propuesta de transición en reumatología para ACE, con una coordinación entre el Centro Hospitalario Pereira Rosell y el Instituto Nacional de Reumatología. Ese proyecto se vio un poco frenado, pero en 2018 se inició una policlínica de transición, donde la idea original era que pudiéramos participar nosotros, pero donde finalmente empezaron a ver nuestros pacientes en grados 2 de la cátedra de reumatología de adultos. Nosotros hicimos la transferencia hacia ellos con la coordinación y ellos le hacían el seguimiento. Los objetivos de la Policlínica de Transición es hacer menos traumático y brusco el cambio de especialistas de referencia, garantizar la continuidad de la atención y favoreciendo la adherencia, evitar los abandonos de tratamientos y del seguimiento, recaídas e internaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Encontramos como dificultades para establecer la transición adecuada que tenemos edades fijas para la transferencia administrativa. En un periodo anterior, hasta hace 3 o 4 años,
había pacientes de hasta 21 años que se seguían en la policlínica de reumatología de Pereira Rosell, pero luego hubo un cambio en las decisiones administrativas del hospital, por lo cual nos exigieron que a los 15 años tenían que irse del hospital, y eso, por supuesto, que conspira contra una buena transición, y la transferencia a veces tiene que ser un poco rápida. La residencia lejana de los pacientes, especialmente los que son del interior, a veces es una dificultad. Lo económico y lo social. El acceso a otros especialistas que en reumatología es muy importante, dermatología, oftalmología, fisiatría, especialistas con los cuales trabajamos diariamente. El acceso a los medicamentos, porque muchas veces tenemos dificultades con muchos pacientes que pueden retirar la medicación en el Pereira Rosell, pero luego van a su lugar, especialmente los que son del interior, a su hospital departamental y no consiguen la medicación. Y que en algunos medicamentos, por ejemplo, que se usan en pediatría y no en adultos, muchas veces tienen dificultad en el acceso. La complejidad administrativa del acceso a los fármacos biológicos, como en el caso de Alison, que perdió su biológico por falta de seguimiento. Sí consideramos que en Uruguay hay facilitadores, es un país pequeño que no tiene barreras geográficas, tenemos la cobertura de salud universal, el paciente puede persistir siempre en el mismo prestador, y hay algunos centros de referencias como el INRU, y queremos que haya equipos formados para hacer una transición adecuada. La tarea de los pediatras en la policlínica de transición en reumatología son desde el diagnóstico informar y educar al paciente y su familia sobre la enfermedad, hacer partícipes a los padres y al niño y al adolescente en las decisiones sobre el manejo de la enfermedad, incentivar la participación, la confidencialidad, la responsabilidad y el aprendizaje de las habilidades de autocuidado, evitar la sobreprotección de los padres que impide lograr la independencia, e informar tempranamente sobre la transferencia al servicio de reumatología de adultos. Para los reumatólogos de adultos, tienen que adquirir conocimientos sobre el cuidado de adolescentes y la patología reumatológica pediátrica. Hoy creo que este es uno de los problemas principales que tenemos. La reumatología pediátrica no se enseña mucho en la cátedra de reumatología de adultos, por lo cual nosotros hemos desarrollado un autoaprendizaje y un aprendizaje con nuestros colegas maestras que estaban antes en la policlínica de reumatología. Los reumatólogos adultos deben recibir al adolescente y su familia, hacerlos partícipes de la toma de decisiones en el manejo de la enfermedad, promoviendo la autonomía del joven, y deben facilitar la consulta el paciente acompañado y de forma independiente también. Tenemos como desafíos hoy mantener un servicio estable de transición con reumatología de adultos y con servicios de medicina interna. Actualmente, y desde agosto de este año, pudimos establecer una nueva forma de hacer la transición con el INRU. Los reumatólogos de adultos se fueron retirando de la misma y estamos con Lucía Drago participando de la misma y vemos los pacientes nosotros mismos, hacemos la transición ya desde a partir de los 14 años. Entre los 14 y los 15 años hacemos consultas con cierta frecuencia en el Pereira Rosell y después en el INRU, para que los pacientes vayan conociendo el servicio, cómo se trabaja allí, cómo tiene que acceder a los medicamentos y a los estudios. Así que hoy tampoco estamos en la mejor idea de transición que teníamos pensado, porque no tenemos un respaldo de la parte de adultos. La estamos haciendo nosotros mismos, si quieren, como era el tercer modelo, que yo decía que era el menos frecuente, en el que los médicos de niños seguimos a los pacientes cuando ya son adultos. Y además se ha convertido también, de cierta manera, en una policlínica de enfermedades reumáticas juveniles, porque pacientes como este que les decía, que debutan a los 15 años, que ya no los podemos ver en el hospital, que debutan y los ve un médico de adultos, un reumatólogo de adultos, los podemos estar siguiendo en la policlínica de transición y juveniles del INRU. Y después tenemos los pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas, como lupus, dermatomiositis, esclerodermia, que tratamos de hacer la transferencia, la transición a centros, a las diferentes policlínicas de los grandes hospitales de Montevideo, que tienen policlínicas de enfermedades autoinmunes de adultos.
Es importante entonces integrar a otros profesionales vinculados en la atención de los adolescentes con enfermedades reumáticas de inicio en la infancia, como decía hoy, oftalmólogos, reumatólogos. Hoy tratamos de que en las cátedras del Hospital de Clínicas de Dermatología y Oftalmología puedan hacer un seguimiento de los pacientes con uveitis o con patología que implica la piel, en dermatología, la esclerodermia, la dermatomiositis, la psoriasis. Y tenemos también como desafío generar conocimientos para la pediatría y para la medicina de los adolescentes, conocimientos sobre la transición y planes escritos sobre la transición de pacientes con enfermedades crónicas. Muchas gracias. Bueno, te voy a leer las preguntas del auditorio. ¿Cómo considera la relación entre la edad cronológica, tú hablaste desde el adolescente hasta los 19 años, y el real desarrollo en independencia? ¿Cuándo realmente deben pasar a hospital de adultos? En la parte teórica, por supuesto, porque sí, en la parte práctica. Exacto. En realidad, bueno, como les decía, hoy tenemos la barrera administrativa, digamos, que muchas veces a los 15 los pacientes se tienen que ir del hospital. Entonces, nos ha pasado con muchos pacientes que hemos tenido que hacer una transición media subrepticia, pero tratamos ahora de hacer un proyecto para hacer la transición más lenta desde los 14 años. Y en cuanto a la relación entre la edad cronológica y la independencia, como decía hoy, la transición debemos hacerla lo más individualizada posible para cada paciente. Hay muchos pacientes que tienen enfermedades crónicas y que por lo tanto logran con una madurez más precoz y tienen conocimiento sobre la enfermedad, ellos controlan su medicación, saben cuándo tienen que consultar, cuando tienen un síntoma, una recaída. Pero hay otros pacientes que no, al revés, están sobreprotegidos, los padres manejan ellos toda su medicación, cuándo consultar, entonces también en ese caso nos cuesta más independizar al paciente del pediatra. Y a veces nos pasa a los pediatras que somos un poco también sobreprotectores nosotros y nos cuesta también independizarnos del paciente. Pero sí, obviamente no hay un estándar para todos los pacientes, es individual para cada paciente y como decía, es muy variable la madurez cognitiva de cada paciente y los conocimientos sobre la enfermedad y obviamente que no lo podemos establecer con una edad fija porque capaz que un adolescente de 14 años es capaz de manejarse independientemente totalmente con su enfermedad y otro de 20 años o de 19 años no es capaz. Sí, la siguiente pregunta. ¿La pediatría debe liderar estas etapas de transición? ¿Cómo podría concretarse en nuestro país? Sí, totalmente de acuerdo con que la pediatría debe liderar. En la sociedad tenemos una comisión un comité de adolescencia. Creo que obviamente por ahí es un lugar donde debemos empezar a mover todo este tema. Creo que sería interesante también en conjunto con ese comité crear una comisión u otro comité sobre transición. Hay algunos médicos de adultos que están interesados, que se han dedicado a este tema también. En cuanto a las publicaciones, por ejemplo, hicimos una revisión de las publicaciones en Uruguay y hay una sola publicación sobre transición en Uruguay que está hecha por una médica de adultos. Una médica que se dedica a adolescentes, pero desde la medicina de adultos. Por lo tanto, me parece que tenemos la oportunidad y que es muy importante que, como dice ahí esa premisa, que los pediatras somos los que tenemos que, y de la sociedad, mover todo este tema y empezar a generar conocimientos. Bueno, yo te agradezco mucho tu charla, que realmente estuvo muy interesante y que creo que lleva muchos conocimientos a los pediatras y médicos que te están escuchando y creo que es un desafío de nuestro país generar, como ya lo hemos conversado, en forma una comisión que nos ayude a transitar los pacientes con patologías crónicas a los hospitales de adultos en forma adecuada. Te agradezco muchísimo y te felicito.